beta adrenérgicos. Antes de hablar de los fármacos, vamos a hablar un poco sobre su historia. Por favor, la siguiente. Saber que estos fármacos datan de principios del siglo XX, gracias a John Newport, que fue un fisiólogo de Cambridge, que propuso por primera vez el concepto de estos receptores que unen fármacos o sustancias transmisoras a la célula. En el 97, ya un poquito más adelante, entonces, John Jacob, quien fue fundador del primer departamento de farmacología en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Michigan, pasó a presidir posteriormente un departamento de farmacología No se escucha nada. Peralta, no se escucha. No se escucha, Peralta. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Y si estás hablando ahora no se escucha. Quédate en el 90. No se escucha nuevamente. Peralta, no se escucha. Y ahí pueden escucharme. Yo lo escucho bien a ustedes. No sé por qué no se escucha. Ahora te escuchamos. Ahora sí. Es como que se va y viene. Se escucha, se escucha. Hola, Flores. Señor, ¿cómo está? Se escucha. Peralta, tiene que buscar un lugar. Sí, me estoy cambiando de conexión. Ok. ¿Me escuchan ahora? ¿Pueden escucharme? Sí, señorita, dale para adelante. Entonces, en el 97, posteriormente, se descubrió por primera vez con éxito la epinefrina, gracias a John Jacob, y para el 1900, gracias a Paul Harris, se postuló que estos receptores tenían como característica la selectividad. En el 1933, Cannon fue quien concluyó que existían dos transmisores químicos a los que llamó simpatinas. Simpatinas E para aquellas respuestas excitadoras y simpatinas I para las que tenían vías inhibitorias. Sin embargo, no fue hasta 1948
cuando Alkis describió las acciones de la adrenalina en dos receptores distintos, a los que llamó alfa y beta. Entonces, así se estableció la idea de un solo mediador que producía respuestas tanto excitatorias como inhibitorias. Tras ese descubrimiento de los receptores beta como que podían ser bloqueados por distintos fármacos, entonces se empezó a crear el primer beta bloqueador que fue por el laboratorio Eli, llamado dicloroisoproterenol. Poco después, entonces, se describió el primer uso clínico de estos fármacos para la angina de pecho, con el prototipo que conocemos hoy como propanolol. Ya posteriormente, estos fármacos fueron ganando rápidamente popularidad por sus usos clínicos en diferentes ensayos, como para angina de pecho, para la hipertensión, arritmias y posinfarto en el miocardio, y así se fueron realizando los diversos estudios que conocemos hasta la fecha. Entonces, hablando un poco sobre el receptor beta como tal, saber que este pertenece a la superfamilia de receptores acoplados a proteína G, conformado por 7 regiones hidrofóbicas, o también lo que se conoce como hélices. Va a tener 3 asas intracelulares y 3 asas extracelulares. Importante en ellos que poseen un extremo amino que es extracelular, que favorece la unión de los agonistas, y un extremo carboxilo que es intracelular, que permite el anclaje del receptor hacia la membrana plasmática. Se han descrito 4 isoformas de estos receptores, pero del 4 realmente no se tiene mucha literatura. Básicamente de los que sí se hablan son del 1, 2 y 3, que vamos a hablar a continuación. Entonces, hablando sobre el receptor beta 1, el gen que codifica este receptor se encuentra en el cromosoma 10, es un monómero que contiene 447 aminoácidos con un peso molecular de 65.000 Daltons. Se expresa en múltiples tejidos y células, siendo el corazón el órgano predeterminado, específicamente a nivel del sarcolema, donde tiene produce varias acciones, como el efecto inotrópico positivo con aumento de la fuerza de contracción, cronotrópico positivo con aumento de la frecuencia cardíaca, y efecto dromotrópico positivo con aumento de la velocidad de conducción. También han sido identificados en el aparato yuxtaglomerular, donde van a producir un aumento de la secreción de renina, como vamos a ver más adelante. El receptor beta 2, este es un receptor posináptico, posee un total de 413 aminoácidos con un peso molecular de 55.000 Daltons. Generalmente es más sensible a la acción de la noradrenalina, y se conocen 2 poblaciones como tal, a nivel cardíaco y en el músculo liso del árbol bronquial y vascular, incluyendo arteriolas, vénulas, y también a nivel del intestino y del estómago, donde media la motilidad y el tono. Otros órganos se pueden incluir como vesícula y conductos biliares a nivel de la vejiga, actuando sobre el músculo detrusor, también a nivel del útero y de la cápsula esplénica. En cuanto al receptor beta 3, estos son considerados atípicos, ya que no son bloqueados o son muy escasamente bloqueados por el propanolol y otros beta bloqueadores clásicos. Se encuentra localizado en el cromosoma 8. Este es de 3 a 10 veces más sensible a la acción de noradrenalina, y están localizados en los adipocitos, estimulando a ciertas lipasas específicas, como es la trigliceridolipasa, que puede inducir lipólisis y elevación de la lipemia. Entonces, hablando ya sobre los fármacos, estos se unen selectivamente a los beta-adrenoreceptores, produciendo un antagonismo competitivo y reversible de los efectos que produce la estimulación beta-adrenérgica en distintos órganos. Básicamente,
el receptor beta se va a anclar a la adenilciclasa gracias a la proteína G estimuladora, que puede ser tanto estimuladora como inhibitoria. Luego de que se ancla a la adenilciclasa, gracias a esta proteína, entonces se va a producir un segundo mensajero a partir del ATP, que es el AMP cíclico, que va a permitir la fosforilación del canal de calcio, permitiendo así la entrada de calcio hacia la célula, hacia los miocitos específicamente. Pero la acción de los fármacos van a bloquear el anclaje del receptor hacia la proteína G y sucesivamente hacia la adenilciclasa, por lo cual va a disminuir la producción de AMP cíclico y se va a inhibir el canal de calcio, llevando así a las acciones que este produce, como una disminución de la frecuencia, de la conducción y de la fuerza de contracción. Se van a clasificar, existen diversas clasificaciones. Las que pude encontrar es debido a su cardioselectividad, a la actividad simpático-mimética intrínseca y hacia si son lipofílicos o no. De la que más se habla es de acuerdo a la selectividad. Siguiente, por favor, donde ustedes pueden, en el siguiente slide, se puede ver que se clasifican en no selectivos de acuerdo a la selectividad por el receptor beta 1. Los no selectivos también se pueden clasificar de acuerdo a la generación, primera, segunda o tercera generación. Dentro de los no selectivos de primera generación, más importantes están el nadolol, propanolol, el timolol y el sotalol. De los de segunda generación con selectividad beta 1 están los clásicos atenolol, bisoprolol y metoprolol y también el esmolol. Ya de los no selectivos de tercera generación está el carvedilol y el labetalol, y que tienen selectividad beta 1 de tercera generación están de los clásicos el nebivolol. Hablando un poco sobre lo de que si son lipofílicos o no, que le van a conferir un paso hacia el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Los lipofílicos de los betabloqueadores clásicos tenemos el metoprolol, propanolol y timolol. Estos son metabolizados extensamente a nivel de la pared intestinal y a nivel hepático, que es lo que se conoce como efecto de primer paso. Van a tener una absorción completa en el tracto gastrointestinal y debido a ese efecto de primer paso van a tener una biodisponibilidad oral baja de un 10 a 30%. La vida media de eliminación es corta, puede ser de 1 a 5 horas y, como dije anteriormente, logran penetrar fácilmente al sistema nervioso central. Ya los hidrofílicos tenemos como ejemplo el atenolol y el esmolol. Su absorción gastrointestinal va a ser completa y tienen la particularidad de que son eliminados por el riñón sin ninguna modificación. Gracias a que no tienen un metabolismo hepático, van a tener una vida media más larga, de 6 hasta 24 horas, y raramente van a cruzar la barrera hematoencefálica. Hablando entonces de los fármacos que son no selectivos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos el propanolol, que es el prototipo de estos fármacos. Como dije anteriormente, es lipofílico, no posee actividad simpático-mimética intrínseca, penetra fácilmente al sistema nervioso central, se absorbe casi por completo después de una administración oral. La unión a proteínas es bastante elevada, hasta un 90%, y vienen diversas dosis de 10 hasta 80 miligramos y se puede usar endovenoso a una dosis de 1 a 3 miligramos. La dosis se recomienda incrementar de 20 a 40 miligramos cada 7 días. El nadolol, tiene una vida media bastante larga, hasta 20 horas. Su absorción a nivel intestinal es incompleta y no posee un metabolismo hepático extenso. Tiene una biodisponibilidad en plasma de un 35% y las presentaciones son de 20, 40, 80 miligramos y se puede administrar hasta 320 miligramos. El timolol, posee una buena absorción intestinal,
tampoco posee una actividad simpático-mimética intrínseca, es metabolizado a nivel hepático, tiene una vida media en plasma de 4 horas, tiene presentaciones tanto en tabletas como oftálmicos, de 5, 10 y 20 miligramos y oftálmicos de 0.25 a 0.5%. El pindolol sí tiene una alta actividad agonista parcial, viene en presentaciones o se puede administrar 5 miligramos cada 12 horas con un máximo de 60. Tiene un alto metabolismo hepático con un 60% y un 40% va a ser eliminado a través de la orina. Ya los agonistas adrenérgicos beta-1 selectivo, está el atenolol, que es un agente de acción prolongada, sin actividad agonista parcial, con una dosis habitual de 50 a 100 miligramos. Tiene una eliminación tanto renal como a nivel de las heces en un 50% renal y 50% a nivel de las heces. El efecto antihipertensivo es a largo plazo, dice que se debe esperar de 1 a 2 semanas. Y en pacientes con enfermedad renal se debe ajustar la dosis de 48 a 96 horas, teniendo en cuenta que en pacientes que están en hemodiálisis se debe administrar una dosis de mantenimiento luego de finalizar la terapia debido a que se va a eliminar. El metoprolol, que es tiene una actividad moderada, agonista parcial, se metaboliza a nivel hepático de manera extensa por el citocromo P450 y tiene una ligera excreción a nivel renal de un 3 a 10% sin ningún cambio. La dosis inicial que se recomienda es de 12.5 a 50, puede ser 1 a 2 veces al día, aumentando de 100 a 200 2 veces al día. Tiene una semivida corta de 3 a 4 horas y existen preparaciones que son de liberación sostenida que pueden sustituirse como una sola dosis al día. El bisoprolol, que es un agente de acción prolongada, no posee actividad agonista parcial, tiene una dosis oral habitual de 2.5 a 20 miligramos cada 24 horas. Su metabolismo es hepático y se excreta a nivel renal en un 50% sin ningún cambio. En la insuficiencia renal, la dosis inicial debe ser de 2.5 una vez al día y con una dosis máxima recomendada de 10 miligramos. Se requiere también una reducción similar en pacientes que tengan afectación hepática. Este posee una vida media más larga que puede ser de 11 a 17 horas. El esmolol, este es un fármaco que se administra por vía intravenosa. Se busca cuando se requiere un bloqueo beta de corta duración, ya que se utiliza en situaciones de emergencias, por ejemplo, taquicardias ventriculares. Su semivida es de apenas 8 minutos, ya que es hidrolizado de forma rápida por las esterasas de los eritrocitos y va a ser excretado por la orina. Hablando entonces de los antagonistas no selectivos, que también poseen algunos efectos alfa-adrenérgicos y otras acciones antihipertensivas y vasodilatadoras. Estos son una serie de fármacos que tienen, como dije anteriormente, acciones vasodilatadoras gracias a diversos mecanismos que van a incluir el bloqueo de los receptores alfa, mayor producción de óxido nítrico, tienen propiedades agonistas de los receptores beta-2, permiten un bloqueo de la penetración del ion calcio y apertura de los canales de potasio, así como acción antioxidante. Entonces, hablando sobre el labetalol, es altamente selectivo para los receptores postsinápticos alfa-1. En la hipertensión se recomiendan 100 miligramos cada 12 horas, que se puede ir aumentando de 200 hasta 400 miligramos 2 veces por día. Su metabolismo es hepático y tiene una excreción, un 50-60% de la dosis va a ser excretada a nivel renal y el resto es en la bilis. Dice que no necesita ajuste para la insuficiencia renal de ningún grado.
La acción hipotensora de este comienza de 2 a 5 minutos y dura en promedio de 2 a 4 horas. Pero la semivida de eliminación en total es de unas 8 horas. El carvedilol, este fármaco es equipotente tanto en el bloqueo de los receptores beta 1 como beta 2, altamente selectivo para receptores posinápticos alfa 1. Se recomienda una dosis oral inicial de 6.25 miligramos 2 veces por día, aumentándose de 12.5 a 25 2 veces al día si es necesario. En pacientes con insuficiencia renal, según Brenner, no se requiere ajustes, metabolizado ampliamente a nivel hepático, con una alta fijación a proteínas de un más de 95%, y tiene una semivida plasmática de 7 a 10 horas. Este tiene dos propiedades antioxidantes peculiares, y es que se va a fijar a los radicales libres de oxígeno, fagocitándola y suprimiendo la biosíntesis de los mismos. Y al ser un producto en extremo lipofílico, puede proteger a la membrana celular de la peroxidación de los lípidos. También va a inhibir la pérdida de la contractilidad miocárdica mediada por los radicales, también hipertrofia inducida por sobrecarga, la apoptosis y la acumulación y activación de los neutrófilos. En altas dosis es estabilizador de membrana y posee actividad de antagonismo de los conductos de calcio. Finalmente, el nebivolol, este es un antagonista adrenérgico beta 1 de acción prolongada. El compuesto tiene una mezcla racémica de 2 enantiómeros, de nebivolol y L-nebivolol. Lo importante de esto es que se han identificado algunos pacientes que tienen, sus acciones son únicas y diferentes. Entonces, eso se atribuye a los 2 isómeros que tiene, y además de que hay pacientes metabolizadores rápidos y lentos de este fármaco de acuerdo a los compuestos racémicos. Específicamente, el bloqueo beta 1 está relacionado con el isómero D. La dosis oral inicial es de 5 miligramos. Este tiene metabolismo hepático y debido a lo que les dije anteriormente de metabolizadores rápidos y lentos de los ambos compuestos, su vida media puede ir desde 8 horas hasta una vida media bastante extensa de 27 horas. En el siguiente slide, eso es un ejemplo de la eliminación de los fármacos. Como ustedes pueden ver, tanto bisoprolol, nebivolol, el atenolol, nadolol tiene una alta eliminación a nivel renal, mientras que timolol, propanolol, carvedilol y metoprolol tiene una eliminación más elevada a nivel hepático. Hablando sobre las acciones farmacológicas de estos fármacos, vale la redundancia, estos a nivel cardíaco reducen la frecuencia cardíaca, sobre todo en respuesta simpática al ejercicio o al estrés, como consecuencia del bloqueo de los receptores beta 1 a nivel miocárdica, conllevando así a una disminución de la contractilidad. Tienen efectos sobre el automatismo sinusal y la despolarización espontánea, también produciendo disminución de la conducción auricular a nivel del nodo AB, lo que conlleva a un incremento del periodo refractario. Todo esto le confiere acciones farmacológicas antiarrítmicas, que vamos a ver más adelante, de utilidad clínica. Además, todos poseen efectos antiisquémicos, ya que reducen la demanda de oxígeno a nivel del miocardio y disminuyen el flujo sanguíneo también a nivel de todos los demás órganos, incluso el flujo coronario, pero no así en el flujo sanguíneo cerebral. La respuesta de la disminución de la demanda de oxígeno es sobre todo en respuesta al ejercicio o situaciones de estrés. A nivel renal, como dije anteriormente, los receptores han sido identificados en el aparato yuxtaglomerular, donde la acción de los fármacos va a producir una inhibición de la síntesis de renina y también van a producir disminución del flujo plasmático renal efectivo y por tanto disminución de la tasa de filtrado glomerular. A nivel vascular, por las acciones
que mencioné anteriormente tienen efectos de vasodilatación con disminución de la resistencia vascular periférica. En el músculo liso bronquial, la activación del receptor produce relajación y broncodilatación. Por lo tanto, cuando se bloquea, la siguiente, por favor, van a producir constricción bronquial. Se han observado efectos metabólicos en algunos pacientes como aparición de nueva diabetes y que pueden atenuar la hiperlipidemia. Y a nivel ocular tienen la capacidad de disminuir la producción de humor acuoso, por lo tanto disminuyen la presión intraocular. Otros efectos son que tienen una acción ansiolítica, principalmente cuando la génesis de esa ansiedad se relaciona con un exceso de actividad simpática, reduciendo básicamente síntomas periféricos como temblor, palpitaciones y la taquicardia. Algunos fármacos con dosis altas pueden producir una disminución de la velocidad de la despolarización de la célula miocárdica, por lo tanto van a inhibir la conductancia de sodio a través de la membrana y por eso se les confiere lo de estabilizadores de membrana. Hablando sobre las indicaciones clínicas de estos fármacos, básicamente, en la isquemia miocárdica, el efecto beta tiene un bloqueo benéfico debido a que disminuye la demanda de oxígeno frente al miocardio en estrés y también en la angina de pecho, a menos de que exista una angina vasoespástica, ya que el bloqueo beta puede promover el espasmo en algunos pacientes. Se ha debatido si en la fase aguda del infarto agudo del miocardio se podrían instaurar, ya que pueden conllevar, si el paciente no tiene una estabilidad hemodinámica, situaciones de shock, pero sí se recomienda cuando el paciente tiene una estabilidad hemodinámica la instauración de ya que se ha demostrado disminución del riesgo de reinfarto y de muerte súbita. Todo eso también se ha estudiado en la fase post-infarto, donde estos mejoran la contractilidad miocárdica y disminuyen bastante la demanda metabólica del miocardio. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, dice que todos los pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica estable, ya sea leve, moderada o severa, producida por ya sea miocardiopatías isquémicas o no isquémicas, que tengan fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducido, deben ser tratados con bloqueo beta, excepto cuando tengan alguna contraindicación. Estos fármacos son parte integral de la terapia de la insuficiencia cardíaca, ya que se basa en el antagonismo neurohumoral, gracias a amplios mecanismos moleculares que se van a deber al bloqueo de los efectos tanto de norepinefrina como epinefrina, lo que va a disminuir ese mecanismo de retroalimentación mediante el cual algunas quinasas del receptor van a inhibir a la proteína G, incrementando la formación de AMP cíclico. Entonces, también, gracias a la disminución de la frecuencia cardíaca que producen estos fármacos, se va a disminuir la entrada de calcio a nivel de los miocitos y se dice que confieren cierta protección contra la toxicidad por catecolaminas. En cuanto a las arritmias, estos inhiben los efectos proarrítmicos del AMP cíclico. Como dije anteriormente, todos tienen la capacidad de poseer efectos, de conferir efectos antiisquémicos. Son eficaces en arritmias tanto ventriculares como supraventriculares, gracias a los mecanismos que ustedes pueden ver ahí en esa imagen. Por ejemplo, algunos tienen efectos de estabilizadores de membrana, como dije anteriormente, ya que inhiben la fase 0 del potencial de acción y se les confiere efectos antiarrítmicos clase 1 que inhiben el canal de sodio, el canal rápido de sodio. También poseen efectos antiarrítmicos clase 2, ya que van a inhibir
la despolarización espontánea de la fase 4 y el cierre indirecto de los canales de calcio. Y el único que ha demostrado un efecto antiarrítmico clase 3 es el sotalol, bloqueando los canales externos de potasio, prolongando así la duración del potencial de acción y por tanto la refractariedad. En cuanto a sus efectos antihipertensivos, dice que estos se ven a largo plazo, debido a que en un inicio, cuando baja la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, no se va a ver una disminución de la presión arterial, ya que va a haber un aumento de la periférico de la vasoconstricción adrenérgica mediada por varoreflexión. Sin embargo, a largo plazo, al inhibir la liberación de norepinefrina y al caer la resistencia vascular periférica, entonces sí se puede evidenciar una disminución de la presión arterial en conjunto con que a nivel renal va a disminuir la síntesis de la liberación de renina y una inhibición central adrenérgica. Pero sí se explica que eso se va a ver a largo plazo en la mayoría de los pacientes. Otras indicaciones de estos fármacos es en la tirotoxicosis para control de síntomas. También se dice que reducen la vascularidad de la glándula, lo que permite posteriormente la intervención quirúrgica. Se recomienda el uso de propanolol para una tormenta tiroidea a 1 miligramo por mililitro, una dosis de 5 miligramos. Para los estados de ansiedad, como dije anteriormente, porque reducen las manifestaciones periféricas como temblor y taquicardia. En el glaucoma, ya que disminuyen la presión intraocular, se describe el timolol, carteolol y el metipropanolol. Para la migraña, como profilaxis, se recomienda el uso de propanolol de 80 hasta 240 miligramos y se ha evidenciado que en un 60% de los pacientes va a haber reducción de los ataques de migraña. Y en varices esofágicas, aunque encontré varios estudios que estaban en disyuntiva, pero sí se recomienda como ya que reducen la presión portal. Hablando de los efectos renales, saber que tanto los receptores alfa como beta están en el riñón. Los beta se han localizado en el aparato yuxta glomerular en estudios que se han realizado y se sabe que median la vasoconstricción y la vasodilatación, así como la secreción de renina. Estos fármacos van a influir en el flujo sanguíneo renal y así a su vez en la tasa de filtrado glomerular, gracias a los efectos cardíacos, sobre los efectos que producen en el gasto cardíaco y la presión arterial. Dice que una administración a corto plazo logra una reducción de la tasa de filtrado y del flujo plasmático renal efectivo, más sin embargo, aquellos fármacos que tienen propiedades vasodilatadoras, como son el nebivolol, carvedilol y celiprolol, se ha demostrado que producen el efecto contrario, más bien aumentan la tasa de filtrado y el flujo plasmático renal. También se ha observado una variación en la excreción fraccional de sodio, disminuyendo de un 20 a 40%. Sobre todo en estudios que valoran los efectos renales agudos del bloqueo beta. Se dice que los selectivos beta 1, cuando se administran por vía oral, producen una reducción menor, obviamente, del flujo plasmático renal y de la tasa, y que con el propanolol a largo plazo la reducción se ha evidenciado de un 10 a un 20%. Hablando sobre los efectos adversos de estos fármacos a nivel cardiovascular, se habla de hipotensión, bradicardia, bloqueo AV y disfunción sinusal. Pueden propiciar un fenómeno de Raynaud en las extremidades, con sensación de frío y cansancio, y en un paciente con enfermedad vascular periférica grave pueden empeorar o exacerbar los síntomas. Aquellos que tienen una característica de ser lipofílicos que pueden atravesar el sistema nervioso central, entonces se asocian a síntomas como insomnio, parestesia, la cefalea, la fatiga, depresión, cansancio y mareos. A nivel intestinal, náuseas, constipación o diarrea, incluso se ha hablado de que pueden conllevar a necrosis hepática. A nivel del sistema respiratorio, básicamente es la broncoconstricción,
Ahí dice que se contraindica su utilización en pacientes asmáticos, pero realmente algunos estudios y en libros dice que se debe valorar mucho el paciente porque el asma no es una contraindicación total, al igual que el EPOC, si los beneficios que va a aportar el fármaco al paciente superan los riesgos. Otros efectos adversos son los metabólicos, ya que pueden aumentar los niveles plasmáticos de triglicéridos, disminuir los niveles de HDL, también pueden aumentar los niveles plasmáticos de ácido úrico y, como dije anteriormente, asociados a nueva diabetes. Pueden asociarse a disfunción eréctil con una incidencia variable, siendo menor con los betabloqueantes selectivos, también con el carvedilol, y se dice que no aparece con el uso de nebivolol. Se puede ver un síndrome de retirada debido a una supresión brusca, produciendo principalmente en pacientes hipertensos que tienen taquicardia, puede cursar con taquicardia, diaforesis, ansiedad y temblor. También en un paciente con historia de cardiopatía isquémica, esto puede desencadenar un episodio de angina o de un infarto. Dentro de las interacciones farmacológicas, estos pueden mostrar interacciones tanto farmacocinéticas y farmacodinámicas con otros fármacos. Están aquellos que disminuyen la absorción de los betabloqueantes, se describen las sales de aluminio, la colestiramina y el colestipol. Los que producen inducción de enzimas hepáticas está la fenitoína, rifampicina y el fenobarbital. Por reducción del flujo hepático está la cimetidina hidralazina. Aquellos que conllevan a una depresión del nodo AB, el verapamilo y diltiazem, y los que pueden antagonizar los efectos antihipertensivos están los AINES y la indometacina. En cuanto a las contraindicaciones de esos fármacos, realmente, como dije anteriormente, se encuentra el asma, hipotensión sintomática o la bradicardia y además la insuficiencia cardíaca descompensada severa. Dice que estas contraindicaciones son relativas, principalmente hablando sobre el asma y la bradicardia en los pacientes en los que esta terapia va a sobrepasar los riesgos de los efectos adversos de la medicación. Por ejemplo, un paciente con EPOC sin actividad broncoespástica, entonces se puede valorar, al igual que un paciente con una enfermedad vascular periférica que no tenga una manifestación clínica severa, también se considera una contraindicación relativa, ya que los beneficios van a superar los riesgos. Hasta aquí mi conferencia, es cuanto, y si tienen algún aporte, pregunta.